para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de las profecías correspondientes a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Para eso quiero leer en el libro de San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 1 al 3, y San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, donde dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y San Mateo 24, verso 30 al 31 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Para esta ocasión estaremos sobre el tema las profecías bíblicas del día postrero, y estaremos viendo el cumplimiento de las que ya han sido cumplidas. Estaremos viendo las profecías bíblicas en pleno cumplimiento, las que ya están cumplidas. Así es que las profecías bíblicas del día postrero es nuestro tema. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro amado Señor Jesucristo, 2000 años atrás, vean ustedes, se encontraba alrededor o en los alrededores del templo, y cuando dice no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, esto fue cuando le mostraron los edificios del templo. Los discípulos se sorprendieron de lo que Jesús estaba diciendo de la destrucción de los edificios del templo, y le preguntan aparte, estando Jesús en el monte de los olivos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas de la destrucción del templo, Cristo les dijo que cuando vieran a Jerusalén cercada de ejércitos, había llegado el final, había llegado el tiempo para la destrucción de Jerusalén y el templo. Esto se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito fue a Jerusalén con su ejército, cercó a Jerusalén, la tuvo cercada por unos 2 años, permitió a los que quisieran salir de Jerusalén su salida, y ahí los discípulos de Jesucristo que estaban dentro de Jerusalén salieron de Jerusalén, porque les dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ese es el momento, y el que esté dentro de Jerusalén salga de Jerusalén, y el que esté fuera no entre a ella. Así es que los discípulos, cuando vieron a Jerusalén cercada de ejércitos, los que estaban dentro de Jerusalén se fueron de Jerusalén, y los que estaban fuera no vinieron a Jerusalén. Y así escaparon del juicio que vino sobre Jerusalén los discípulos de Jesucristo. Los cristianos que allí estaban huyeron de Jerusalén. O sea que ya esta es una profecía cumplida. Luego la otra profecía, otras 2 profecías están aquí. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Cristo, hablando de la señal de su venida y del fin del siglo, nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta es una señal para ser vista en el cielo, y es para el tiempo final, para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, siendo mostrado el Hijo del Hombre en el cielo. Pues a través de la Escritura está dicho que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes
o con las nubes del cielo. En Apocalipsis capítulo 1, versos 7, dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. También en Apocalipsis capítulo 10 y versos 1 y adelante nos dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí tenemos la venida de Cristo en las nubes. Es la venida del ángel fuerte, de Jesucristo, el ángel del pacto. Y ahora esta señal sería vista en el cielo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y sería vista esta señal en una nube. Para poder comprender lo que es la señal del Hijo del Hombre en el cielo para el tiempo final, tenemos que comprender lo que fue la señal de la primera venida de Cristo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo para su primera venida. Para el tiempo del nacimiento de Jesús apareció en el cielo una gran señal. Fue una estrella llamada en la actualidad la estrella de Belén, la cual los magos vieron estando ellos en el este, o sea, estando ellos en Babilonia, en ese territorio, pues eran descendientes hebreos. Allá habían vivido el profeta Daniel, Sadrach y Abednego, y todos estos hombres de Dios habían vivido allá y habían tenido familia allá. Por lo tanto, tenían descendencia allá, los cuales creían también las profecías bíblicas de la venida del Mesías. El profeta Daniel habló de la venida del Mesías también. Por lo tanto, ellos esperaban la venida del Mesías, aunque estaban viviendo en Babilonia. Y ellos, cuando vieron que una estrella se colocó en los cielos de Israel, ellos entendieron que esa era la señal del nacimiento del Mesías. En la escritura decía que una estrella saldría de Jacob, o sea, de Israel. Y ahora ven ellos una estrella sobre los cielos de Israel, una estrella muy grande, la cual indicaba la venida del Mesías. Era la estrella del Mesías. Dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Vinieron a Jerusalén, llegaron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos. Vean ustedes en el capítulo 3 de San Mateo y capítulo, vamos a ver, San Mateo nos dice de la siguiente manera, capítulo 2 vamos a leer, dice de San Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Pues ellos no sabían nada de la primera venida del Mesías, no sabían que ya había nacido, aunque en el cielo estaba la señal de la venida del Hijo del Hombre, la señal de la venida del Mesías. Estaba allí la estrella del Mesías. Pero ni el sumo sacerdote, ni el concilio de la religión hebrea, que es el concilio del Sanedrín, ni los sacerdotes de aquel tiempo sabían nada acerca de la primera venida del Mesías. Y era la religión que estaba esperando la venida del Mesías. O sea que pasó desapercibida la señal de la venida del Mesías en el cielo, pasó desapercibida esa señal. No entendieron que esa estrella, llamada la estrella de Belén, era la señal de la primera venida del Mesías naciendo en Belén de Judea conforme a la profecía. Dice, continúa diciendo, vean ustedes, que oyendo el rey Herodes esto, y el rey Herodes y toda Jerusalén se turbaron cuando escucharon esta noticia. ¿Qué será o cómo será cuando escuchen la noticia de la segunda venida de Cristo? El pueblo gentil se confundirá también, porque así como el pueblo hebreo esperaba la primera venida del Mesías en cierta forma, y no se cumplía en la forma que ellos esperaban, sino en la forma que estaba
profetizado, en la forma que estaba en la Escritura. Esa es la forma en que Dios hará las cosas, no en la forma en que las gentes puedan interpretar lo que Dios ha prometido. Y ahora vean ustedes, el sumo sacerdote y los doctores de la ley, los doctores en divinidad, los doctores en teología, tenían su interpretación privada acerca de la venida del Mesías, y se cumplió, y no vieron la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo, porque sus interpretaciones estaban equivocadas. Ahora vean ustedes, toda Jerusalén se turbó juntamente con el rey Herodes con la gran noticia de la primera venida del Mesías. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto lo dijo Dios por medio del profeta Miqueas en el capítulo 5 y verso 2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, que les preguntó desde qué día ellos comenzaron a ver esa estrella en el cielo, esa señal en el cielo. Y conforme a lo que ellos le dijeron, el rey Herodes entendió que ya hacía 2 años que estaba apareciendo esa estrella en el cielo. Por lo tanto, el Mesías tendría aproximadamente 2 años de edad. Ahora, ¿por qué ellos no encontrarían el Mesías en el pesebre? Porque ya el niño tenía aproximadamente 2 años de edad y por lo tanto ya no estaba en el pesebre, sino que estaba en una casa. Ahora vean ustedes lo que el rey Herodes investigó cuando había comenzado a aparecer esa estrella, para saber cuánto tiempo ya tenía el Mesías, cuántos años. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora, la intención de Herodes no era ir a adorar al Mesías, sino matarlo. Ellos habían oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ven, ya no está en el pesebre, sino está en la casa. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí el ángel le dice la verdadera intención del rey Herodes, que buscaría al niño para matarlo. O sea, el rey Herodes le tenía miedo a un niño, al niño Jesús, y quería matar a un niño. Miren qué clase de corazón tenía ese rey: matar a un niño porque le tenía miedo a ese niño, porque ese niño crecería y sería el rey de Israel, y Herodes perdería su posición de rey. Y José, él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, esta profecía de Egipto llamé a mi hijo se había cumplido en el pueblo hebreo, en Israel, cuando Dios llamó a Israel de Egipto por medio del profeta Moisés, y lo sacó en el Éxodo y los llevó hacia la tierra prometida. Pero por cuanto Israel como nación es la nación primogénita de Dios, es el hijo primogénito de Dios como nación, toda persona primogénito de Dios tendrá también el cumplimiento de esta profecía. De Egipto llamé a mi hijo se tuvo que cumplir en Jesús, siendo el primogénito de Dios. Y cada hijo primogénito de Dios escogido, escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, es un primogénito de Dios. Y
cuando vienen a vivir a este planeta Tierra, se encuentran en el mundo, o sea, se encuentran en Egipto, espiritualmente hablando. Y de ahí es que Dios los llama. Por medio de la predicación del Evangelio, son llamados y juntados en el tiempo en que viven, reciben a Cristo como su Salvador y reciben el Espíritu de Cristo, y así entran a la tierra prometida del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, y vienen a formar parte del cuerpo místico de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así ha estado sucediendo de etapa en etapa, de edad en edad, en medio del pueblo hebreo. Allá en Israel sucedió así cuando recibieron el Espíritu de Cristo 120 personas, los cuales eran los creyentes en el precursado, en Jesucristo. Los creyentes del precursor, si no creyeron en el precursado, no recibieron el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pablo se los encontró después, muchos años después, y pregunta a los discípulos de Juan: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo después que creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Vean la ignorancia en que estaban los discípulos del precursor, por causa de que no habían visto y no habían seguido al precursado. Así fue en el pasado y así es para el tiempo final. Para el pasado, para la primera venida de Cristo, hubo un precursor que fue Juan el Bautista, el cual vino con el Espíritu y virtud de Elías. Y los que creyeron en el precursor y luego creyeron en el precursado, recibieron la bendición que Cristo traía, que era el bautismo del Espíritu Santo. Y eso produce ¿qué? El nuevo nacimiento en la persona. Los discípulos de Jesucristo no habían nacido de nuevo, pero el día de Pentecostés nacieron de nuevo. Algunos de ellos habían sido creyentes en el precursor, en Juan el Bautista, pero tenían que pasar al precursado para recibir el nuevo nacimiento, porque no bastaba solamente con haber recibido al precursor y su mensaje, porque el precursor dijo: después de mí, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa es la labor que hace el precursor, preparar al pueblo para recibir al precursado, para recibir al que viene después de él. Vean, en una ocasión Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego al otro día vio a Jesús nuevamente y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y dos de los discípulos de Juan, que eran Andrés y Juan el apóstol, siguieron a Jesús. Dejaron a Juan y siguieron a Jesús. No porque no amaban a Juan, sino porque tenían que seguir a Jesús, porque el programa divino que Dios tiene cuando envía un precursor es para que el pueblo sea preparado para que reciba al que viene después del precursor. Y Juan dijo: yo les bautizo con agua en agua, pero el que viene después de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con recibir al precursor solamente se recibía que el bautismo en agua al creer y estar arrepentidos. Luego se recibiría el Espíritu Santo al creer en el precursado, más adelante, del día de Pentecostés en adelante. Y así se recibiría el nuevo nacimiento. Y ahora, para el día postrero, Dios ha enviado un precursor, el precursor de la segunda venida de Cristo, el cual vino en el Espíritu y virtud de Elías. Y si ustedes quieren recibirlo, William Marion Branham, profeta mensajero del Señor Jesucristo para la edad de la Odisea, la séptima edad de la iglesia gentil, y precursor de la segunda venida de Cristo, es el Elías que había de venir preparando al pueblo y diciendo que después de él vendría uno, vendría el ungido, vendría aquel que está prometido en la Escritura. Él dijo en una ocasión: yo no moriré de viejo sin que él esté aquí. Para esta fecha, 1997, si él estuviera todavía viviendo en el cuerpo físico, tendría 88 años. Así es que vean ustedes lo que él estaba diciendo. Ahora, cuando él habló de aquel a cual él le estaba preparando el camino, vean ustedes de quién estaba hablando él. Quiero leer en el libro de los sellos en español 2 o 3 lugares nada más
para que ustedes tengan un cuadro claro de las cosas que están prometidas para este tiempo final, en las profecías correspondientes al día postrero. En la página 474 y 475 dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Dice: yo no sé quién será, ni qué va a suceder. O sea que está hablando de una persona que vendrá después de él. No sé quién será, ni qué va a suceder. No sé. Solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. Lo que causó silencio en el cielo en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 fue la apertura del séptimo sello, porque la apertura del séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Y este misterio nadie lo conocía, ni en la tierra, ni tampoco en el cielo, solamente Dios. Pero cuando en el capítulo 8 de Apocalipsis, verso 1, se abrió este misterio en el cielo, allí lo conocieron las huestes celestiales, el misterio de la segunda venida de Cristo. Y hubo silencio en el cielo por casi media hora del tiempo del cielo. Media hora del cielo para los seres humanos es cierta cantidad de años, así como un día del cielo, un día delante de Dios, es como 1000 años para nosotros aquí en la tierra. Segunda de Pedro capítulo 13, verso 8 dice que un día delante del Señor es como 1000 años. Y el profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4 también dijo la misma cosa. Ahora, si un día delante de Dios son 1000 años, ¿cuánto es media hora delante de Dios para los seres humanos? Es cierta cantidad de años. Ahora hubo silencio en el cielo. Se suspendieron los cánticos, las alabanzas, todo se suspendió en el cielo por el espacio de media hora, cuando fue abierto este misterio de la segunda venida de Cristo. Fue abierto en el cielo a las huestes celestiales. Y al ser abierto ese misterio, todos supieron, todos conocieron lo que era ese misterio. Pero nadie habló nada para que sí, el diablo no supiera, no conociera ese misterio y no fuera a interrumpir el cumplimiento de la segunda venida de Cristo en la tierra. Porque el misterio fue abierto en el cielo, pero el cumplimiento de ese misterio tiene que ser aquí en la tierra. Ahora, vean ustedes que de esto es que está hablando el precursor de la segunda venida de Cristo. Y estos 7 truenos misteriosos son los que revelan el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Y los truenos son la voz del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10 que leímos al comienzo. Y el ángel fuerte que desciende del cielo es Jesucristo en su venida. Aparece envuelto en una nube. Ahora, vean ustedes que la voz de los 7 truenos es la voz del ángel fuerte, la voz de Cristo. Dice, y clamó como cuando un león ruge. ¿Por qué como cuando un león ruge? Porque su segunda venida es como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, así como la primera venida de Cristo fue como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su obra de redención. Ahora, podemos ver que por esa causa es que para la segunda venida de Cristo el simbolismo está en el león de la tribu de Judá y también en el sol, porque ambos, el sol y el león, son los reyes. El sol es el astro rey y el león es el rey de los animales. Y Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores en su segunda venida. Y ahora, vean ustedes, dice, quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. Está hablando de otra persona, de otro hombre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo, o sea, no estará el precursor y el precursado a la misma vez.
Y aún si así fuera, o sea, y aún si el precursor y el precursado están aquí a la misma vez, dice, Él crecerá y yo menguaré. Así como dijo Juan el Bautista cuando estaba allí. Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, y Jesús, el precursado. Le dijeron a Juan, mira, aquel del cual tú diste testimonio, ahora bautiza más personas que tú y le siguen más personas que ti. Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Ahora vean, Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo. ¿Y cómo puede ser que si no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo, allí estaba Juan el Bautista y Jesús? Juan el Bautista pertenecía a la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y Jesús pertenecía a la edad de la piedra angular, en una nueva dispensación, la dispensación del reino, que estaba comenzando cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Allí estaba un profeta de una edad, Juan el Bautista, y allí estaba también un profeta de una dispensación, nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que ambos estaban en edades y dispensaciones diferentes. Y ahora, vean ustedes, Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Por lo tanto, a los discípulos de Juan el Bautista les convenía ¿qué? Seguir a quién. Luego de haber seguido al precursor, les convenía seguir al precursado, porque el precursor iba a menguar y el precursado iba a crecer. Los que se quedaron con el precursado, ven ustedes, crecieron. Los que se quedaron con el precursor fueron desapareciendo y no recibieron las bendiciones que traía el Mesías. Se quedaron entonces a mitad de camino. Pero después, más adelante, en cierto tiempo, muchos de los que estaban siguiendo al precursor luego creyeron en Jesucristo el precursado y recibieron el Espíritu de Cristo. Ahora esto nos enseña que no nos podemos quedar estancados con solamente recibir al precursor y su mensaje, sino tenemos que caminar hacia adelante y buscar al precursado para creer su mensaje, recibirlo y caminar hacia adelante para recibir en el día postrero ¿qué? La plenitud del Espíritu Santo, y así ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero. No nos podemos quedar estancados en ningún momento. Es como a través de las diferentes edades y dispensaciones. Las personas algunas veces se quedan estancados en una edad o en una dispensación que ya pasó. ¿Y qué sucede con ellos? Pues se quedan todos atrasados y pierden la bendición grande de lo que Dios está haciendo en el presente. Así sucedió con las personas que se quisieron quedar en la ley. Se quisieron quedar en la dispensación de la ley cuando la dispensación de la gracia había comenzado. Y hay muchas personas que todavía quieren estar en la dispensación de la ley cuando la dispensación de la gracia ha estado siendo manifestada por estos últimos 2000 años que han transcurrido. Y ya estamos en el tiempo en que una nueva dispensación se está entrelazando con la dispensación de la gracia, así como se entrelazó la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Estos entrelaces son realizados por el Espíritu de Dios a través de un profeta dispensacional siempre, porque siempre un profeta dispensacional es el que viene al final de una dispensación para dar comienzo a una nueva dispensación. Y siempre el precursado es un profeta dispensacional, y siempre el precursor es un profeta menor que el precursado, es un profeta de una edad. Por eso Juan dijo, después de mí viene uno mayor que yo. Y así también nos enseñó el precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora, vean ustedes que Él nos habla de uno que vendrá después de Él. A ese es al cual Él le está preparando el camino. Y ese que vendrá después de Él, ven ustedes, ¿quién es? Es aquí en Apocalipsis capítulo 10, es el ángel fuerte que desciende del cielo envuelto en una nube. Y en el libro de los sellos, página 57 en español, dice el precursor de la segunda venida de Cristo:
Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento, Él fue llamado el ángel del pacto. Y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora vean ustedes, es un mensajero a Israel, este ángel que desciende del cielo. Pero por cuanto la iglesia del Señor Jesucristo está a punto de ser raptada, Él viene por su iglesia. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo, la venida del ángel fuerte, ¿es a quién? A la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Ahora, vean ustedes también en la página 256 lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo con relación a la venida del Señor. Página 277 y 256. Vamos a leer primero la 257, donde el orando dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del verdadero caballo blanco? El Espíritu Santo. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo, y él llama los suyos. Y ahora en la página 256 nos dice, del libro de los sellos en español: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Qué está precursando Él? La venida de la palabra de Dios, del verbo en carne humana, en un hombre. Y eso es lo que toda persona que ha escuchado al precursor tiene que estar esperando en el día postrero. La palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la forma en que está prometida la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Esa es la forma en que nuestro Señor Jesucristo vendrá en Espíritu Santo en el día postrero, manifestado por medio de un hombre. Pero ese hombre no será el Señor Jesucristo, pero en ese hombre estará Jesucristo en Espíritu Santo manifestado, y estará el misterio de Jesucristo manifestado a través de ese hombre. Siempre que Dios ha prometido enviar un profeta que ya había enviado en el pasado y terminó su ministerio en la tierra, cuando ha regresado, lo que ha regresado es el ministerio de ese hombre en otro hombre, en otro profeta. ¿Recuerdan ustedes al profeta Elías? El profeta Elías se fue en un carro de fuego o platillo volador, como le llamamos en la actualidad. Y Dios le había dicho al profeta Elías que el profeta sucesor de él, de Elías, sería Eliseo, el cual le pidió una doble porción del ministerio del Espíritu que estaba en Elías. Cuando Elías le dijo: Eliseo, pide lo que tú quieras antes de que yo me vaya, porque Dios me llevará hoy. Eliseo dijo: yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Elías le dijo: cosa difícil tú has pedido, porque cuando una persona dice yo quiero ser un profeta, eso no quiere decir que Dios le va a decir tú vas a ser un profeta, sino que Dios ha predestinado los profetas que Él va a tener aquí en la tierra, para cada edad y para cada dispensación. Ya están asignados en el programa divino. Hay profetas para edades y hay profetas dispensacionales. Un profeta dispensacional es la clase de profeta más grande que Dios tiene en su programa. Y ahora, vean ustedes cómo Eliseo pidió una doble porción del Espíritu que estaba en Elías. Y Elías le dijo: pero si tú me ves cuando yo sea quitado de en medio de ti, te será concedido. Pero si no, no te será concedida tu petición. Por lo tanto, Eliseo no
perdía de vista a Elías. Siempre estaba al lado de Elías. Elías le decía: mira, quédate aquí porque yo tengo que ir a Jericó. Dios me envía a Jericó. Eliseo le decía: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Así es que donde quiera que iba Elías, iba Eliseo al ladito de Elías, porque Eliseo era el sirviente, el servidor de Elías. Y luego que estaba en Jericó, Dios le dijo a Elías: pasa al otro lado del Jordán. Y Elías le dijo: quédate aquí con los hijos de los profetas, que yo voy al otro lado del Jordán, porque Dios me envía allá. Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Y se fue con Elías. Elías tomó su manto parado frente al Jordán y con su manto hirió las aguas del Jordán, las cuales se dividieron, y pasó Elías en seco con Eliseo al otro lado del Jordán. Y mientras iban hablando y caminando, un carro de fuego se llevó a Elías. El manto de Elías cayó a tierra. Eliseo se quedó llorando porque su padre espiritual, Elías, se había ido. Dios se lo había llevado. Carros de Israel se han llevado a mi padre. Padre mío, padre mío. Se quedó muy triste por la partida de Elías, aunque sabía que se había ido en un platillo volador o carro de fuego, pero no lo vería más. Eliseo tomó el manto de Elías y se fue muy triste. Se paró de nuevo frente al Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? E hirió las aguas del Jordán y se abrieron de nuevo, y pasó en seco Eliseo. Y cuando los hijos de los profetas que están en Jericó ven a Eliseo regresando solo y con el manto de Elías, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. El espíritu ministerial de Elías, el ministerio de Elías había regresado a la tierra en otro hombre, pero era el ministerio de Elías. Y ahora, lo que Dios le había dicho al profeta Elías, que ungiera a Hazael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel, ahora Elías, ustedes pueden ver, no lo hizo, pero el ministerio de Elías en Eliseo sí lo hizo, porque todo trabajo que le fue encomendado a Elías sería hecho en la primera manifestación de Elías, y si no, en la segunda, y si no, en la tercera, y si no, en la cuarta, y por último, en la quinta, porque son 5 manifestaciones de Elías. Y esto nos habla del ministerio de Elías en otro hombre en cada ocasión. La tercera ocasión en que vino el espíritu ministerial de Elías, en que la promesa de la venida de Elías fue cumplida, vean ustedes en quién fue. En San Lucas, capítulo 1, aparece el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías. Capítulo 1, verso 11 en adelante, dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Esto fue en el templo. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino de sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. ¿Cómo irá? Irá delante del Señor como precursor de la venida del Señor, como precursor de Cristo, de la primera venida de Cristo. ¿Y cómo irá? Dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Hará para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es lo que dice el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías en esta ocasión. Ahora, ¿qué dijo Cristo acerca de Juan el Bautista? En San Mateo capítulo 11 y verso 12 en adelante dice, verso 11 en adelante dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, es mayor que él.
¿Por qué el más pequeño es mayor que Juan el Bautista, siendo Juan el Bautista un profeta tan grande? Porque Juan el Bautista pertenece a los siervos, al pueblo de los siervos, que es el pueblo hebreo. Y el más pequeño del reino de los cielos pertenece al reino de los cielos, a los hijos e hijas de Dios. ¿Y qué es más grande, un siervo o un hijo? Un hijo es más grande que un siervo. Y los miembros del cuerpo místico de Cristo son los hijos e hijas de Dios, los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. El pueblo hebreo son los siervos de Dios. Los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son los hijos e hijas de Dios. Por eso el más pequeño del cuerpo místico de Cristo, del reino de los cielos, es mayor que Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Recuerden, los profetas y la ley, ¿hasta dónde profetizaron? Hasta Juan. ¿Y Jesús no era profeta? Claro que sí. Pero los profetas de la ley, los profetas de la gracia, comenzaron con el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que Dios ha colocado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes. Así es que vean ustedes, los profetas del Antiguo Testamento llegaron hasta Juan el Bautista. Y Jesús aparece como el profeta de la dispensación de la gracia, el primero de la dispensación de la gracia. Después aparecen los apóstoles, aparece también San Pablo como un poderoso profeta y apóstol, y así por el estilo sigue Cristo enviando sus mensajeros, sus 7 ángeles y mensajeros de edad en edad, entre los cuales hubo profetas, algunos de ellos eran profetas, hasta llegar a este tiempo final. Ahora continuamos leyendo. Dice: y si queréis recibirlo, recibir a Juan, él es aquel Elías que había de venir. Vean cómo Juan el Bautista era el Elías que había de venir, y sin embargo el ángel le dijo al sacerdote Zacarías que le pusiera por nombre Juan. Algunas personas pensarían, hubiera sido mejor ponerle Elías por nombre. Es que Elías se llamaba el ministerio que estaba en Juan el Bautista. Y el velo de carne se llamaba Juan. Ese fue el nombre que el arcángel Gabriel dijo que le pusieran al niño. Y con ese nombre fue inscrito en el registro donde se inscriben los niños que nacen. Ahora, vean ustedes que una cosa es el nombre del ministerio que opera en la persona, y otra cosa es el nombre de la persona que le ponen sus padres cuando lo registran en el registro donde son colocados los nombres de los que nacen en ese país y en esa nación y en ese lugar. Ahora vean ustedes, aún los discípulos del Señor Jesucristo no sabían que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir precursando la primera venida de Cristo. Y le preguntan al Señor Jesucristo en el capítulo 17, versos 10 al 12, luego de haber bajado del monte de la transfiguración, donde vieron a Moisés y Elías con Cristo. Vean, dice capítulo 17, versos 10 al 12, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Quién era el Elías prometido para ese tiempo? Precursor de la primera venida de Cristo. Era Juan el Bautista. El velo de carne se llamaba Juan, pero el ministerio que estaba en Juan el Bautista era el ministerio de Elías por tercera ocasión. La cuarta ocasión en que el ministerio de Elías ha sido manifestado fue en el reverendo William Marion Branham, el cual vino precursando la segunda venida de Cristo. Vino con el espíritu y virtud de Elías. El Espíritu Santo en él manifestó el ministerio del profeta Elías. Pero el velo de carne se llamaba William Marion Branham. Si usted lo quiere recibir, él es el Elías que había de venir precursando la segunda venida de Cristo, preparando al pueblo
para la segunda venida de Cristo, diciéndole al pueblo cómo sería la segunda venida de Cristo. Sería la palabra encarnada en un hombre. Por lo tanto, los que recibieron al precursor de la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que tendrían que estar esperando para el cumplimiento de la segunda venida de Cristo? La palabra encarnada en un hombre. Otro hombre que vendría después del precursor de la segunda venida de Cristo, en el cual se cumpliría la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora vean que siempre que Dios ha dicho que vendrá un profeta que vino del pasado, es el ministerio de aquel profeta, en otro hombre. Por lo tanto, el hombre se llamará del nombre que le han puesto cuando lo registraron, cuando nació. Pero el ministerio se llamará del nombre del profeta que había venido antes, al principio. Ahora vean, el ministerio de Elías también está prometido para venir nuevamente a la tierra por quinta ocasión. Pero no se tendrá que llamar el verbo de carne Elías, sino que tendrá el nombre que sus padres le han puesto cuando nació. Pero el ministerio se llamará Elías. Será el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y el ministerio de Moisés también está prometido para venir por segunda ocasión a la tierra. Pero el velo de carne no se tiene que llamar Moisés. Pero el ministerio sí se llamará Moisés. Será un hombre viniendo con el ministerio de Moisés nuevamente a este planeta Tierra. Y eso es realizado por medio del Espíritu Santo, el cual es el que tiene y da y opera ministerios. Fue el Espíritu Santo en el profeta Elías, fue el Espíritu Santo en Eliseo, fue el Espíritu Santo en Juan el Bautista, fue el Espíritu Santo en el reverendo William Marion Branham, y será el Espíritu Santo en la manifestación de la quinta ocasión en que el ministerio de Elías estará en la tierra, en otro hombre. Y también será el Espíritu Santo en otro hombre, o en un hombre, manifestando el ministerio del profeta Moisés por segunda vez. Y será el Espíritu Santo en un hombre, manifestando el ministerio de Jesucristo nuevamente en la tierra. Y así se cumplirá la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles a esta tierra. Vean ustedes, el misterio de la venida del Hijo del Hombre es el ministerio de Moisés en un hombre del tiempo presente. Manifestado ese ministerio por quinta vez, es el ministerio de Moisés manifestado en un hombre por segunda ocasión, y es el ministerio de Jesucristo manifestado por segunda vez en la tierra en un hombre. Eso es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero. Y así es como la promesa dada en la Escritura de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles estará siendo cumplida en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y vean, será Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en un hombre, en un profeta, en el profeta de la dispensación del reino, el cual viene en el día postrero predicando el Evangelio del reino. El Evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, para así llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Ahora vean el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Los ministerios son los ministerios de Moisés y Elías. Esos son los ángeles del Hijo del Hombre. Y vienen con la gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. La gran voz de trompeta es el mensaje del Evangelio del Reino. Es la trompeta del Evangelio del Reino proclamando el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el tiempo final, en el día postrero. Ahora vean ustedes que el día postrero es el séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues faltan solamente 3 años para entrar al séptimo milenio. Ahora, vean ustedes cómo estas promesas divinas correspondientes al tiempo final se harían cumplidas en medio de los seres humanos. Este misterio, vean ustedes, es un misterio que en tiempos pasados no estaba revelado a los seres humanos, pero ahora está siendo revelado a los seres humanos. Los ángeles del Hijo del Hombre son los ministerios de Moisés y Elías manifestados en un hombre, y la venida del Hijo del Hombre
con sus ángeles. El ministerio de Jesucristo nuevamente en la tierra es Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en un hombre, manifestando el ministerio, su ministerio, el ministerio de Jesucristo por segunda vez en la tierra. Y esto es lo que da cumplimiento a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el tiempo final. Y así es como estas profecías bíblicas correspondientes al día postrero son cumplidas en este tiempo final, y con la revelación de estas profecías siendo cumplidas y siendo dadas a conocer a los seres humanos, los escogidos son llamados y juntados, porque le es abierto el entendimiento a todos los escogidos de Dios, y el mensaje del evangelio del reino, dando a conocer estos misterios, penetra hasta lo profundo del alma de las personas y les abre el entendimiento para poder comprender estos misterios proféticos correspondientes al día postrero, y así recibir las bendiciones que Cristo tiene para su pueblo en este tiempo final. Ahora, vean ustedes, la obra de Dios ha venido moviéndose desde la tierra de Israel, luego pasó a Asia Menor por medio de San Pablo, luego pasó a Europa por medio de 5 ángeles mensajeros que Dios envió al territorio europeo, donde Dios llamó y juntó a los escogidos de ese territorio, así como en el tiempo de Pablo Dios juntó a los escogidos en Asia Menor. Luego pasó Jesucristo en el Espíritu Santo a Norteamérica, donde ungió y envió al reverendo William Marion Branham como precursor de la segunda venida de Cristo, y por medio del cual llamó a los escogidos de la séptima etapa o edad de la iglesia gentil. Y luego Jesucristo en el Espíritu Santo ha volado a la América Latina y al Caribe para llamar y juntar a los escogidos, sus escogidos del día postrero, y así manifestar los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez, y todo esto manifestarlo en un hombre del tiempo presente, un hombre que en el tiempo presente sería enviado con esos 3 grandes ministerios, en el cual vendría Jesucristo en el Espíritu Santo manifestando esos ministerios, porque el único que tiene ministerios es Jesucristo. Y por medio de ese profeta mensajero, que es el profeta mensajero de la dispensación del reino, que es la séptima dispensación, sería que Cristo manifestaría esos 3 grandes ministerios: el ministerio de Jesús por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez. Y así cumpliría la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. Pero vean, aún con todo y este profeta mensajero tener estos 3 grandes ministerios manifestados en él, aún con todo y eso, ese profeta ni es Moisés, ni es Elías, ni es Jesucristo. ¿Quién es entonces ese profeta? Vean ustedes, por medio de ese profeta será que Cristo en Espíritu Santo estará hablándole a su pueblo y estará llamando y juntando sus escogidos en este tiempo final. Ese profeta mensajero, vean ustedes, estará siendo el instrumento de Cristo para todo lo que Cristo ha prometido hacer en el tiempo final, hacerlo por medio de ese profeta mensajero. Veamos aquí en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, donde dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿En qué día estaba? En el día del Señor, que es el séptimo milenio. Ahí estaba Juan, pues había sido transportado en esta visión. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea que escuchó una voz de una persona como de trompeta, como una gran voz de trompeta. O sea, con un mensaje urgente, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 4 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Esta puerta abierta en el cielo es Jesucristo. Es la segunda venida de Cristo, ese misterio siendo abierto en el cielo. Cuando se abrió el séptimo sello en el cielo, en el capítulo 8, verso 1, se abrió esa puerta en el cielo, porque la puerta es Cristo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, aquí tenemos la voz como de trompeta de nuevo, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta voz dice que subamos donde Él está,
sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. De edad en edad hubo que subir. Los escogidos de cada edad subieron a la edad donde Dios envió el mensajero, en el territorio donde Dios lo envió. Y ahí estaban los escogidos de cada edad. Luego, quien terminó de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, formada la iglesia del Señor Jesucristo en forma de pirámide o en forma de un monte. Luego de la 7ª etapa o edad, vino una etapa aquí, donde el Espíritu de Dios estuvo manifestado en el reverendo William Marion Branham, ya fuera de la 7ª etapa o edad de la iglesia gentil. Esto fue una brecha entre la 7ª edad de la iglesia gentil y la edad de la piedra angular. Luego es aquí arriba, donde Cristo está en el día postrero, manifestado por medio de su instrumento, llamando y juntando a sus escogidos, y donde está dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Así como estuvo manifestado en cada ángel mensajero en cada edad, hablando por medio de cada ángel mensajero y llamando a sus escogidos en cada edad, conforme a como él había dicho en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, donde dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, no son del redil hebreo, son gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo escucharían la voz de Cristo esas otras ovejas entre los gentiles? Por medio de cada ángel mensajero, en el cual estaría Jesucristo en Espíritu Santo manifestado, hablando por medio de ese ángel mensajero en cada edad y llamando a sus escogidos en cada edad y colocándolos en cada edad, en la edad correspondiente al tiempo en que ellos vivieron. Y esto ha venido sucediendo en Asia Menor, Europa, Norteamérica. Y ahora, ¿cómo será que escucharemos la voz de Cristo hablándonos y llamándonos y juntándonos en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular? Lo escucharemos por medio de un hombre también. Ahora, ¿quién es ese hombre? Tenemos que verlo en la Escritura primero, para luego ver el cumplimiento de esa promesa en un ser humano aquí en la tierra. Él dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí está el hombre, este es un profeta, es el profeta de la dispensación del reino, que es enviado por Jesucristo, y a través del cual Jesucristo estará manifestado, operando el ministerio de Jesús por segunda vez, el ministerio de Moisés por segunda vez, y el ministerio de Elías por quinta vez. Y a través de ese profeta, Cristo estará manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Dónde? En la edad de la piedra angular. Y esa manifestación de Cristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, de su profeta mensajero, de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, corresponde al territorio de la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio señalado por Dios desde antes de la fundación del mundo para la manifestación final de Jesucristo en medio de los gentiles. Ahora, acerca de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice que vendrá en una nube y ahí será visto el Hijo del Hombre envuelto en una nube. Así es que la promesa es que habrá una nube en el cielo, que será no una nube de vapor de agua, sino que será una nube de gloria, la cual cumplirá la promesa de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En febrero 28 de 1963 apareció en el cielo una nube muy importante y fue llamada una nube misteriosa. Esta fue la foto, fueron tomadas estas fotos de esta nube y fue publicada que era una nube misteriosa porque estaba a una altura de 26 millas de alto, y su tamaño era de 30 millas de ancho por 50 millas de largo. Una nube gigante. Y
Era una nube misteriosa porque ahí no se podían formar nubes, pero no era una nube de humedad, no era una nube de humo tampoco, sino que era una nube de gloria formada por ángeles de Dios. Aquí nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo que estaban los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil y otro ángel que era muy diferente a los demás ángeles. Y los 7 ángeles de la iglesia gentil estaban aquí en sus cuerpos teofánicos, pero para el tiempo de sus ministerios ellos tuvieron que estar manifestados en carne humana para poder tener sus ministerios. Y en el tiempo en que apareció esta señal en el cielo, estaba todavía en su ministerio el precursor de la segunda venida de Cristo, que es el 7º ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías. Ahora él dijo que aquí había otro ángel que era diferente a los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Este ángel mensajero que está aquí volando es el que es diferente a estos otros ángeles. Vean ustedes este ángel. Si inclinamos esta foto hacia la derecha, esta nube forma el rostro del Señor Jesucristo. Y aquí la barba está formada por los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, pero el cabello blanco del Señor está formado por el ángel que era muy diferente a los demás. Ahora, ¿qué dice el precursor de la segunda venida de Cristo de ese ángel que era muy diferente a los demás? En la página 469 del libro de los sellos, en español, nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo de la siguiente manera. Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, o sea, y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el que lo levantó y lo colocó en esa constelación de ángeles, en esa nube? El que lo levantó y lo colocó en esa constelación fue ese ángel que era muy diferente a los demás. O sea, este ángel mensajero que está aquí, que forma el cabello blanco del Señor en esta nube. Ahora, ¿qué más dice acerca de este ángel? Dice ahora, aquí está, era el que tenía el 7º sello. ¿Quién es el que tiene el 7º sello? Este ángel que era muy diferente a los demás, el que forma el cabello blanco del Señor, para la manifestación del 7º sello en la tierra, para el cumplimiento del 7º sello de la segunda venida de Cristo en la tierra, así como para el cumplimiento de cada edad de la iglesia gentil tuvo que venir el ángel mensajero de cada edad en carne humana. Ahora, para la manifestación de la segunda venida de Cristo en medio de los seres humanos, tiene que venir este ángel que era muy diferente a los demás, venir manifestado en carne humana para cumplir la segunda venida de Cristo y llevar a cabo los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez, para así llevar a cabo la obra correspondiente al día postrero. Y esto es para la América Latina y el Caribe, así como la manifestación de cada ángel mensajero, de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades que están aquí, fue para Asia Menor con San Pablo, para cierto territorio de Europa con el 2º ángel mensajero, para otro territorio de Europa con el 3er ángel mensajero, para otro territorio europeo con el 4º ángel mensajero, para otro territorio europeo con el 5º ángel mensajero, y para otro territorio con el 6º ángel mensajero allá en Europa. El mensajero fue John Wesley,
el sexto ángel mensajero, y el séptimo ángel mensajero fue el reverendo William Marion Branham en Norteamérica. Y ahora, para el cumplimiento de la venida y manifestación de este ángel aquí en la tierra en carne humana, el territorio es la América Latina y el Caribe. Y su manifestación es en el ángel del Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo es el profeta de la dispensación del reino, el cual viene dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto, del cual también Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? Envía a su ángel mensajero. Este es el profeta final, es el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Y este misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles es revelado en la América Latina y el Caribe por el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Esta manifestación de Jesucristo, de Espíritu Santo, operando los ministerios de Jesús por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez en el ángel mensajero de Jesucristo, es el misterio que es abierto y dado a conocer a los latinoamericanos y caribeños en este día postrero. Este es el misterio más grande de todos los misterios proféticos correspondientes al día postrero. Y vean ustedes cómo hemos visto a través de la Escritura todas estas promesas divinas correspondientes a este día postrero. Pero el misterio más grande de todos, la profecía más grande de todas, es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ya ustedes la vieron aquí. Aquí estaba el Hijo del Hombre, y para luego en la tierra manifestarse en carne humana y tener el ministerio del día postrero, con el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés, de Elías y el ministerio de Jesús. Ahora vieron lo sencillo que es todo este misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y vieron el territorio señalado por Dios para el cumplimiento de este misterio y para el cumplimiento del ministerio del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a sus escogidos. En la América Latina y el Caribe están los escogidos del día postrero, los escogidos de la edad de la piedra angular, los escogidos con los cuales es completado el cuerpo místico de Cristo en este tiempo final, en este día postrero. Y los escogidos en la América Latina y el Caribe estarían escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, ese mensaje del evangelio del reino, ese mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis, dándonos a conocer el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, de la venida del ángel fuerte, de la venida de Cristo. Ese misterio del séptimo sello contenido en Apocalipsis capítulo 8 y verso 1. Vean dónde se abriría ese misterio. Por eso los truenos emitirían sus voces en un idioma desconocido al primer ángel mensajero, al segundo ángel mensajero, al cuarto ángel mensajero, al quinto ángel mensajero, al sexto ángel mensajero y al séptimo ángel mensajero. Porque no emitirían sus voces ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, sino que emitirían sus voces, los 7 truenos, que es la voz de Cristo, emitiría sus voces por medio de su ángel mensajero en el idioma de los latinoamericanos y caribeños, que es el español. Ahora hemos visto el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Hemos visto el misterio de la señal del Hijo del Hombre en el cielo también. Hemos visto el misterio de los ángeles del Señor Jesucristo. Hemos visto el misterio del ministerio de Moisés y Elías. Y hemos visto el misterio del ángel del Señor Jesucristo, en el cual Jesucristo, en el Espíritu Santo, se manifiesta y cumple estos ministerios de Jesús por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez. Y hemos visto el misterio del evangelio del reino, que es el misterio de la trompeta final o gran voz de trompeta, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y hemos visto el misterio también del día postrero, que es el séptimo milenio. Los días postreros son quinto, sexto y séptimo milenio. Y de esos 3 milenios postreros, el milenio postrero
para los seres humanos es el séptimo milenio. Ese es el día postrero delante de la presencia de Dios, para el cual estas promesas tienen que ser cumplidas como Cristo ha prometido. Cristo también habló del día postrero diciendo acerca de los creyentes en Él, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, verso 39 al 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo? En el día postrero Cristo señala que será la resurrección